Hola, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema diferente que pues sí tiene que ver y está relacionado mucho con HTML, y es un tema, es una tecnología que nos va a permitir hacer que nuestras páginas web pues tengan un colorido, una vista, una presentación distinta, mucho mejor respecto a lo que hemos venido utilizando. Bueno, este tema se llama hojas estilo cascada, o en inglés se le conoce como CSS, que viene de las palabras Cascading Style Sheets, hojas estilo cascada. Bueno, básicamente este concepto nos va a permitir aplicar formato a nuestras páginas, a nuestros elementos, para controlar, digamos, el color, la fuente, el tamaño del texto, espacio entre elementos, cómo están posicionados respecto uno del otro, imágenes de fondo, color de fondo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la presentación. ¿Ok? Bueno, para no hacer larga la presentación, pues vamos directamente a Visual Studio Code para mostrarte este concepto. Entonces, fíjate, aquí tengo como siempre pues nuestro primer ejemplo, un ejemplo base a partir del cual avanzamos y lo vamos desarrollando respecto a lo que vamos explicando aquí en el video. Entonces, fíjate, hay básicamente tres tipos o tres maneras de indicar un estilo para un elemento dentro de HTML. El primero es hacerlo, digamos, por elemento o en línea, como comúnmente se le conoce, y ya lo hemos hecho en videos anteriores. Fíjate, este primer ejemplo lo vamos a hacer con el encabezado, la etiqueta H1. Entonces vamos a poner un H1 aquí dentro de nuestro editor y vamos a poner encabezado 1. Y en algunos videos anteriores te he mostrado que esta etiqueta tiene un atributo que se llama style. Así, dejando espacio. Si ponemos el signo de igual, podemos indicar un atributo en particular. Por ejemplo, si yo quiero controlar el color que está indicado para esta etiqueta, en este caso la H1, pues ponemos el valor de color, luego ponemos dos puntos, y en este caso pues vamos a especificar un color. Y por ejemplo aquí en Visual Studio Code pues me da una lista. Yo voy a poner, por ejemplo, a ver, el Blue Violet. Ok, entonces a través de esta forma yo estoy modificando, estoy alterando el aspecto de mi control H1, de mi etiqueta H1, y en este caso pues de el texto que este va a mostrar. Recordarás también que, por ejemplo, pues podemos hacerlo para cualquier otro elemento. Por ejemplo, el de párrafo, que es el que comúnmente hemos venido utilizando. Hacemos lo mismo, ponemos un texto. Este es un párrafo, por ejemplo. Y también tendrá una propiedad de tipo style. Asignamos una propiedad, en este caso vamos a cambiar, por ejemplo, el color, y ahora podemos indicar para este elemento uno diferente, por ejemplo, brown. Entonces, a través de la etiqueta y la propiedad style, utilizando el valor, por ejemplo, de color, podríamos indicar un estilo para este elemento. Así se puede hacer para varios elementos. ¿Cuál es la característica de esta forma? Que solo va a aplicar para este elemento, por eso se le llama en línea, porque es, digamos, de manera individual. Ok, entonces vamos a ver la siguiente forma para que te quede claro cómo es que se le puede dar formato o cierta característica visual a otros elementos, pero que no solo sea aplicado a un elemento. La otra forma que tenemos es indicar, digamos, de una manera global esas características para que sean aplicados a todos los elementos que pues sean del tipo que se especifiquen en esta sección global. Fíjate, ¿dónde se indica? Lo vamos a hacer en este caso dentro de la etiqueta head como una subetiqueta, y vamos a poner una nueva etiqueta, o vamos a usar una etiqueta que se llama style. Dentro de estas vamos a especificar pues nuestros formatos que vamos a aplicar a los elementos. Mira, por ejemplo, así de sencillo, vamos a decirle, por ejemplo,
que para la etiqueta body ponemos la etiqueta, el nombre de la etiqueta, abrimos llaves y cerramos llaves y ponemos la propiedad. Mira, por ejemplo, podemos decir que sea un background color, o sea que para la etiqueta body el color de fondo sea, por ejemplo, un power blue, por ejemplo. También podemos especificar otra, por ejemplo, para ese mismo H1, fíjate, vamos a decirle lo mismo. Entonces le vamos a decir que nos ponga un color y ponemos 2 puntos, por ejemplo, que sea blue. Y hacemos lo mismo, por ejemplo, para la P. Entonces vamos a decirle que también sea un color, pero que sea, por ejemplo, un pink, por poner un ejemplo. Entonces fíjate, aquí lo que cambiaría es que yo ya no tengo que especificar individualmente por cada etiqueta el estilo. Lo que va a hacer es que va a aplicar esas características a cada uno de mis etiquetas, digamos, de manera global. Mira, voy a guardar y voy a mostrarte este primer ejemplo. Ok, entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a abrir el archivo, por aquí lo tengo ya, mira. Y vamos en esta ocasión a abrirlo con, Google Chrome. Ok, entonces va a abrir el navegador y mira, para todo lo que es el contenido de body, va a ser un background de color azul ligero. Luego ese encabezado que hemos indicado pues va a ser azul y el párrafo va a estar en rosa. Pero fíjate, vamos a hacer unos pequeños cambios. ¿Qué pasa si yo agrego otro párrafo y otra etiqueta? Mira, por ejemplo, agrego un párrafo, bueno, vamos a ponerle 2, 3 y vamos a agregar otro encabezado del mismo tipo de los que están indicados allá arriba. Entonces fíjate, voy a guardar, voy a nuevamente ejecutar y le voy a dar aquí refrescar y fíjate, le ha aplicado el mismo formato a cada uno de los elementos que yo tengo indicado. Entonces por cada aparición que exista de ese elemento pues le va a aplicar ese formato. Esa es una de las características pues que tiene la forma de tener estilos o características definidos de manera global, en este caso dentro de la sección style. Y fíjate, la tercera forma pues es muy similar a esta, porque la única diferencia es que no vamos a tener que indicar los estilos dentro de la misma página, sino que lo vamos a hacer de una manera que vamos a referenciar al contenido de un archivo externo. Entonces te lo voy a mostrar a continuación. ¿Cómo hacemos eso? Pues es muy sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer también es indicarlo dentro de la etiqueta head como una subetiqueta, y ahora vamos a utilizar una etiqueta que se llama link, es decir, vincula, y luego vamos a utilizar un atributo que se llama rel, ponemos igual, y en este caso lo que le vamos a decir es que nos dé el valor de style suite. Es decir, que queremos que esa relación sea con un formato de tipo hoja estilo, pues que nos va a dar formato a nuestro contenido. Y luego vamos a utilizar otra propiedad, otro atributo que se llama href. Y en este vamos a indicar el nombre del archivo donde tenemos referenciado pues todos esos estilos. Por conveniencia, por estándar, normalmente se le llama styles.css. Tú le puedes dar el nombre que a ti mejor te convenga y aquí cerramos la etiqueta. Entonces aquí lo que toca hacer es generar un nuevo archivo. Mira, por ejemplo, aquí lo voy a ir, ahí le di, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a dar un nombre como styles.css. Automáticamente Visual Studio Code pues reconoce que va a ser por la extensión un archivo de estilos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es guardar, y ahora dentro del archivo styles.css vamos a definir ahora los formatos que les vamos a aplicar a los elementos. Muy bien, pues aquí lo que vamos a hacer es básicamente en un formato similar al que vimos anteriormente dentro de las etiquetas style, pero ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, nombrar a mi etiqueta, a mi elemento, por ejemplo body, ponemos
llaves, abrimos y cerramos, se utiliza normalmente por nomenclatura que abramos llaves y dejemos la otra llave hasta abajo para que podamos poner los formatos que deseamos aplicar a la etiqueta. En este caso, mira, por ejemplo, aquí vamos a poner el background color y vamos a poner nuevamente el power blue, por ejemplo. Luego vamos a poner la otra etiqueta que teníamos, si no mal recuerdo es una H1, abrimos llaves y esta tenía un color de tipo, ponemos 2 puntos como blue y luego punto y coma y definimos la otra etiqueta como P, abrimos llave y cerramos para que definamos el valor. Creo que también era un color de tipo, vamos a ponerle un Pay Violet, algo así. Ok, entonces ponemos ahí y aquí lo que estamos haciendo es que estamos definiendo los estilos ahora por separado, el formato que le vamos a dar por separado y los vamos a mandar llamar desde nuestra página. Entonces, si todo está bien, si no me equivoqué nada y aquí tengo referenciado correctamente, simplemente guardo, ahora ejecuto nuevamente y aquí están. Mira, tenemos el mismo contenido, se ha aplicado de manera correcta. Entonces esta es otra forma en la que podemos hacer referencia y de hecho es la más común en los desarrollos web que te vas a encontrar. Esta es la forma en la que te vas a poder encontrar cómo es que se definen los formatos. Bien, ahora lo que te voy a mostrar es, además de que ya hemos visto algunas propiedades de los estilos como color, background color, border, font size, etcétera, pues vamos a ir introduciendo nuevos tipos de formatos, digamos estilos, y ya lo vamos a hacer referenciado a este nuevo archivo. Fíjate, lo que te quiero mostrar a continuación es que existen pues algunos elementos, algunas propiedades que son como comunes, que te lo vas a poder encontrar en algunos otros elementos. Mira, el ejemplo más sencillo que te puedo mostrar es dentro de H1 y P, que son etiquetas que manejan texto para manipular la fuente. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el valor de font family, ponemos 2 puntos y en este caso pues podemos indicar el valor de una fuente. Entonces, por ejemplo, voy a escribir una que se llame Verdana. Entonces aquí ya indico la fuente que voy a utilizar para ese elemento, y en el caso de, por ejemplo, Visual Studio Code, lo que nos hace es que si no encuentra una, nos propone otra, que en este caso sería Geneva, si no Tahoma y si no Sans Serif. Es decir, busca como posibles fuentes en caso de que Verdana no exista. ¿Ok? Entonces no es que vaya a utilizar las 4 fuentes al mismo tiempo, sino que hace una selección en base a lo que encuentra. Y fíjate, P, en este caso la etiqueta P, pues también tiene una propiedad similar, font family. Y en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a usar la Times New Roman, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esa es una propiedad en común que tienen los elementos que manejan texto. Otra propiedad en común, para que te vayas familiarizando con ella, es una que se llama font size. Ponemos 2 puntos y podemos especificar un tamaño en píxeles, por el nombre de un atributo o por un porcentaje. Mira, te voy a mostrar uno que no hemos utilizado porque normalmente habíamos hecho ejemplos con píxeles. Recuerda que un píxel es la unidad mínima de medida dentro de la pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirlo que el tamaño nos los ponga al 300% de como lo hemos escrito. Ponemos punto y coma. Y por ejemplo, vamos a la P, que el font size, que es el tamaño de la fuente, pues por ejemplo nos lo ponga a ver al 160% de su tamaño original. Entonces vamos a guardar aquí los cambios. Ya no tengo que modificar nada a nivel de la página HTML, porque ahora todos los cambios de formato los hago en el archivo styles.cs. entonces fíjate, vamos a recargarlo y ahora debe de haber cambios. Si te fijas, esta es una manera dinámica en la que yo puedo hacer cambios, porque no tengo que modificar la estructura en HTML. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las propiedades comunes.
Bien, por último, para finalizar este video introductorio a lo que son las hojas estilo, pues te voy a mostrar 3 propiedades adicionales y te las quiero mostrar porque queda más fácil de visualizarlas con el elemento P. La primera de ellas, que también es común a algunos otros elementos, es la etiqueta border. Border lo que nos permite, y ya lo vimos en un video anterior, es poner un contorno al elemento y debemos de especificar, digamos, un grosor especificado en un tamaño, por ejemplo en píxeles. Vamos a poner por ejemplo que el tamaño sea de 2 píxeles, dejamos un espacio, debemos de especificar la trama, por ejemplo en este caso vamos a decirle que sea solid, dejamos un espacio y luego tenemos que especificar un color, por ejemplo un red. Ok, entonces con este juego de valores le estamos diciendo, oye, para cada elemento P que te encuentres, defínele un borde de 2 píxeles, que la trama sea sólida, es decir, que la línea sea continua, de un color rojo. Otra característica que te voy a mostrar es una propiedad que se llama padding, que se escribe así, padding, que significa o que normalmente es utilizado para colocar un espacio entre el texto que va a contener el elemento y el borde. ¿Ok? Entonces es como si fuera un margen, en otras palabras, y normalmente se especifica por un tamaño. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que sea de 30 píxeles. ¿Ok? Entonces esto es para el margen y es común a muchos otros elementos. Ahora, otra propiedad que también es muy utilizada, pues es una que se llama margin, que es el margen. Pero la característica es que va a haber un espacio afuera del borde, es decir, no es entre el texto y el elemento, sino es por fuera del borde que hayamos definido, y también se le define un tamaño. Mira, por ejemplo, vamos a ponerle 50 píxeles. ¿Ok? Entonces, aquí estoy agregando, estoy modificando mis propiedades para que apliquen a todos los otros elementos. Entonces básicamente aquí lo que voy a hacer es guardar mis cambios y ahora vamos a actualizar. Y fíjate, ahora ha cambiado. Ya el elemento párrafo tiene un borde, tiene un color, aquí tiene un padding, que en este caso es el espacio entre el texto y el elemento, y tiene un margin, o sea, un margen entre el borde y pues el exterior. Entonces de esta manera es como vamos a comenzar a trabajar con las hojas estilo cascada en los siguientes ejemplos que vayamos viendo. Bueno, espero que este video no se te haya hecho muy largo, sí está un poco largo, pero la intención es tratar de abarcar muchas de las características, porque lo que es la tecnología de hojas estilo cascadas es muy extensa, hay muchos elementos, hay muchos formatos, pero bueno, a través de estos videos vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera. Bueno, quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas ahora con HTML, CSS y próximamente JavaScript. Muchas gracias.